Buenas tardes, amados en Cristo. Deseo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Les damos la bienvenida a nuestra reunión semanal Encuentro con Jesús. Somos un hogar de luz de la Iglesia Remanente Cruzada Cristiana en Bogotá. Me gozo en el Señor por reunirnos en su nombre para compartir la palabra de Dios. Y leamos esta palabra de bienvenida que está en Primera de Juan 4:10. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Es maravilloso saber que Dios nos ha amado desde el inicio de la creación, y aunque seamos pecadores, Él nos sigue amando. Pero Él desea que le respondamos con amor, que le amemos con libertad. Dios es amor puro, por eso creó la humanidad, para amarnos, y porque nos ama se preocupa por nosotros, pero no ignora, ni tolera, y menos aprueba el pecado. Sobre la propiciación, vemos que es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Por eso el Señor envió a Jesús para que nos reconciliemos con nuestro Padre. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, somos libres del castigo por esos pecados, porque Jesús pagó por ellos por medio de su sacrificio en la cruz para darnos la salvación. Definitivamente tenemos que reconocer que es un sacrificio maravilloso que solo podría ser nuestro Dios. Vamos a orar un momento, mi hermano y mi hermana. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por amarnos antes que te amáramos a ti y por enviar a Jesús a sacrificarse para el perdón de nuestros pecados. Es un acto de amor inimaginable que solo tú podrías hacer. Te pedimos que perdones nuestros pecados porque reconocemos que hemos cometido la maldad que tú aborreces. Espíritu Santo, te pido que reargullas nuestro corazón para que podamos cada día apartarnos y renunciar al pecado que aún hay en nosotros y así amar con libertad al Padre por medio de Jesucristo. Obra en nosotros conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora, mis hermanos, los invito para que a continuación nos dispongamos con alegría a participar de la alabanza y adoración a Dios y posteriormente escuchar la predicación del pastor Mauricio Gil, por quien pedimos al Espíritu Santo que le guíe en la enseñanza que nos trae. Cuando tú vienes a su presencia, Él te llena como nadie más. Te quiero invitar a que levantes esas manos conmigo, donde quiera que estés, y le digas conmigo al Señor: te necesito, Señor, te anhelo más que la vida misma, Señor. Es mi delicia estar en tu casa, encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer todo
gustar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Levante ese corazón y esas manos a Él. Dile, Señor, sosténme el día de hoy. Dame fuerza en amarte a ti, Señor. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Sí, en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Vamos, iglesia. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, sí, toda mi vida aquí. Te anhelamos, Señor, te buscamos, oh Señor, maravilloso Señor. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco,
ruego permanecer toda mi vida aquí. Su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Su mirada es como estruendo
Mi amado hermano, mi amada hermana, muy buenas tardes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hoy le saludamos una vez más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos compartir con usted una palabra de parte de Dios. Y como la semana anterior, tenemos un título. Y el título para esta palabra hoy también es Una historia de amor. Pero antes de entrar a hablar de esta historia de amor, yo quiero pedirle que por favor, por un instante, cierre sus ojos conmigo. Por favor, vamos a orar un instante. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad, Dios. Te doy gracias, Señor, porque cada día y en cada instante tú nos permites conocer y ver tu gracia y tu favor en nuestras vidas, Señor. Señor, en esta hora te pido, Padre, que tomes el control de cada persona, de cada mente, de cada corazón, Señor. Toma control del espíritu, del alma y del cuerpo de cada persona, Dios. Y permite, Señor, que en este tiempo tu palabra, Señor, que es la que transmite vida y la que transforma vidas, Señor, venga sobre nosotros y haya en nuestras vidas la transformación que tú deseas. Te doy gracias, amado Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero invitarle, mi amado, mi amada, que por favor vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Y quiero decirle que no hay una historia de amor más grande que aquel que sacrifica lo que más ama por alguien que quizá nunca se lo vaya a agradecer. Voy a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y con unción del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez más, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo le quiero hacer una pregunta en esta noche, en esta tarde, mi hermano. La pregunta es, ¿conoces una historia de sacrificio, de negación y de amor? ¿Cuál es la historia que conoces? Muchos me dirán, no, yo conozco la historia de una mujer que madrugaba mucho e iba tarde a dormir para levantar sus hijos, para levantarlos y darles estudio y prepararlos y darles todo lo que ellos necesitaban. Es una gran historia de amor. Le quiero contar una historia que quizás usted ya haya escuchado. Y dice la historia de un hombre, padre de familia. Este varón era operario de un puente levadizo. Entonces el trabajo de este varón era que cuando él recibía el mensaje, la alerta, él oprimía un botón y inmediatamente el puente comenzaba a elevarse hasta impedir el paso de los vehículos de un lugar a otro. Entonces cuando este hombre oprimía el botón, inmediatamente el puente comenzaba a elevarse. Y simple y sencillamente cuando el puente se elevaba, entonces atravesaban los barcos de un lugar a otro. Él oprimía una vez más el botón, el puente se volvía a poner a cerrar y había una vez más flujo vehicular de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Este hombre tenía un hijo y el hijo de este varón quería saber cuál era el trabajo de su padre. Y cuando él empieza a hablar con su padre, él le dice, yo quiero que tú me enseñes qué haces en tu trabajo. Resulta que un día, después de tanto insistirle, el papá decidió llevar al niño al lugar de su trabajo para mostrarle cuál era su trabajo. Y pasó toda la mañana esperando que viniera un barco, pero no apareció ningún barco. Cuando de pronto le avisan que ya viene un barco en camino, el hombre empieza a mirar dónde está su hijo para explicarle cuál era su verdadera labor en el lugar donde trabajaba. De un momento a otro este hombre se da cuenta que su hijo no aparece por ningún lado, se preocupa como padre. Pero allí en medio de su preocupación se da cuenta que tiene que oprimir el botón para que el puente se eleve. Cuando el barco termina su travesía, su trayecto, entonces el hombre empieza a ver hacia dónde está su hijo, porque su corazón de padre le hacía sentir que algo no estaba bien con el niño. Él empieza a mirar hacia todos lados y él oprime el botón para que el puente comience a cerrarse. Desde lo lejos, él está en una torre mirando el descenso del puente para que quede nivelado y los carros puedan empezar a atravesar. El puente empieza a cerrarse y a cerrarse y a cerrarse, hasta que ya está a cierta distancia y los carros comienzan a avanzar. A lo lejos se logra ver
que hay como algo que se mueve en el puente y su corazón de padre le dice que ese algo que se mueve en el puente es su hijo. Este hombre está en la tremenda decisión y la tremenda circunstancia. Si él cierra el puente, su hijo se muere. Si él abre el puente, mucha gente se muere. Él cierra sus ojos y oprime el botón para que su hijo se muera. La gente que estaba atravesando el puente, ninguno se enteró. Ese fue un dolor que quedó únicamente en el padre de familia junto con su familia. Su hijo amado se murió para salvarle la vida a muchos que nunca lo conocieron y que nunca tuvieron en cuenta que ese niño iba a ser sacrificado para que ellos vivieran. Esta historia podría parecerle como de novela, pero, ¿sabe? El padre cerró un puente, hablando de Dios. Él cerró un puente y el niño que estaba en la orilla del puente era Jesús. El puente podríamos tomarlo como la cruz en el momento en que Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El primer punto del que le quiero hablar esta tarde es: Cristo fue a la cruz en amor por nosotros. Lucas capítulo 22, 41 al 43. Vaya conmigo al libro de Lucas. Y yo quiero invitarla a que vaya meditando un momento acerca del gran sacrificio de Dios. Pero no lo vamos a ver hoy desde el punto de Dios, vamos a verlo desde el punto de Jesucristo. ¿Qué sentía Él como sacrificio? ¿Qué sentía Él como la persona que iba a ser sacrificada por usted y por mí? Cuando muy seguramente usted y yo le íbamos a dar la espalda, y le hemos dado la espalda. Libro de Lucas capítulo 22, versículo 41 al versículo 43. Vea conmigo lo que dice la palabra del Señor. Dice: y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. El primer punto del que le quiero hablar en esta noche es hablar de perdón. Es: Cristo fue a la cruz en amor por nosotros. ¿Usted cree que Jesús no conocía lo que iba a pasar en la cruz? ¿Usted cree que en verdad Jesús no sabía que después de que Él llegara a la cruz del Calvario iba a padecer, iba a sufrir, iba a sentir sed? Él lo sabía. Y humanamente hablando, Él podía haber dicho: Señor, definitivamente yo no voy por allá, Padre, yo te amo, yo te quiero honrar, pero es que ese es un sacrificio muy grande. Mi hermano, mi hermana, quizá hoy tú y yo estamos enfrentando un sacrificio u otro sacrificio. Estamos en una decisión de dejar algo que nos duele en el corazón. Y quizá Dios te está diciendo hoy a ti, y me está hablando a mí, y me está diciendo: mira, mi hijo Jesús se negó a la vida por amor a ti. ¿Qué estás dispuesto tú? ¿Qué estoy dispuesto yo a dar en amor al Señor para retribuir su amor? ¿Sabe? Jesús tenía temor, porque es normal sentir temor, más sabiendo que le van a romper absolutamente todo su cuerpo. El látigo romano tenía incrustaciones de vidrio, de hueso y de hierro. Con un solo golpe eran entre 3 y 9 heridas que causaban en el cuerpo de Jesús. Un solo latigazo. ¿Usted y yo estamos dispuestos a eso por Él? La pregunta: ¿Él tenía que hacer eso por usted y por mí? ¿Debía Jesús sufrir eso por usted y por mí? ¿Cuántas veces usted y yo hemos rechazado el sacrificio de Cristo, diciendo: no me interesa, yo no quiero nada que ver con religiones? Déjeme decirle que esto no es una religión, es una decisión de fe que puede transformar su vida y cambiar la historia de su vida para siempre. Jesús sabía el dolor, el sufrimiento y la tortura que iba a haber en su camino hasta el Calvario. Él sabía la agonía de la cruz, pero aún así Él fue más allá y llegó hasta ella, y Él lo hizo por amor. A mí me llama la atención que dicen en el libro de Juan que el Señor se aferraba a la cruz. Y yo me imagino el golpe que era cuando Él cayó en el piso, porque usted y yo habremos leído que Él tuvo 3 lugares donde cayó y la cruz le cayó encima. Imagínese usted el golpe del peso de la cruz. Ahora imagínese el golpe de la cruz sobre su cabeza, teniendo en cuenta que Él llevaba una corona con espinas y las espinas eran infecciosas.
Imagínense por un momento ese dolor por usted y por mí. Las personas que cosen saben cuál es el dolor de chuzarse con una aguja, quizá atravesarse el dedo con una aguja. Multiplique eso por 1000 y no alcanzará a llegar ni a la mitad del dolor que sufrió Jesucristo por usted y por mí. ¿Sabe por qué lo hizo? Por amor. Porque Él nos ama. Yo quiero que usted por un momento analice y piense acerca de este amor tan poderoso que tuvo la capacidad de negarse a sí mismo, buscando el favor para usted y para mí. Y quiero que entremos en el segundo punto de la predicación en el día de hoy. El segundo punto de esta palabra tiene como título: un sacrificio que trajo salvación y dio resurrección. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Sabe? Cuando Jesús va a la cruz del Calvario, Él toma sobre sí el pecado de toda la humanidad durante todas las generaciones. La palabra dice que en el libro de Juan, la palabra dice que hay un momento en el cual el Señor Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe? Es tan fuerte esa palabra, porque está diciendo que en ese momento el Señor Jesús por primera vez en toda su vida se sintió solo. ¿Alguna vez te has sentido solo? El Señor Jesús se sintió solo. Pero la soledad que Él sintió en ese momento era necesaria para llevar sobre sus hombros y sobre su cuerpo toda la maldición que había sobre ti y sobre mí por causa de nuestro pecado. Jesús tomó tu pecado, Jesús tomó mi pecado y lo colocó sobre Él para que en su muerte tú y yo recibiéramos vida. Cristo nos redimió de la maldición del pecado. Se lo leo de nuevo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Mi hermano, ya no somos esclavos del pecado. Hoy somos una criatura, nuevas criaturas, creadas por Dios para que hagamos las obras que Él preparó para nosotros de antemano. Eso lo dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Permítame leérselo fácil, rápidamente. Porque somos hechura suya. Tú y yo, cuando aceptamos a Jesús en el corazón, dejamos de ser creación de Dios y comenzamos a ser hijos de Dios. La palabra dice en el libro de Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, hace un momento le hablé de eso, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir que antes no lo éramos. La gente dice: todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira. Todo el mundo es creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios solamente cuando recibimos a Jesús en el corazón y permitimos que Él nos transforme de adentro hacia afuera. Mucha gente vive de apariencias. El Señor quiere transformaciones reales. Escúcheme. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús no se quedó contento con estar allí en la tumba. Él no se quedó allí diciendo: ay, sí, me vencieron, ay, pobrecito yo. Al tercer día Él resucitó. Él le dijo a los apóstoles: destruirán este templo, pero en 3 días yo lo reedificaré. Todo el mundo pensó que Él hablaba del templo de Jerusalén y Él estaba hablando de su cuerpo después de la muerte. Mi hermano y mi hermana, en el libro de Job, capítulo 19, versículo 25, el hombre, digamos que uno de los patriarcas de la Biblia, expone ese mismo suceso con unas palabras específicas de labios de Job. Permítame leerle lo que Job manifiesta. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Quiero agregarle, dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mi hermano, el Señor Jesús
Después de haber sido maltratado, golpeado, cuando él llega al momento de ser crucificado, a él le arrancan su manto completamente. Ese manto no fue rasgado, no fue destruido. Ese manto estaba pegado a la piel de Jesús. Y cuando a él le quitan el manto, inmediatamente su piel se desgarra de su cuerpo. Y las heridas que tenía, entre comillas, secas, se abren de nuevo y comienzan a vertir sangre. El manto de Jesús fue rifado porque era un manto de un solo corte, único en su tiempo. Era un manto de rey. Solo los reyes usaban ese tipo de mantos de un solo corte. Jesús era el rey. Es el rey y por siempre será el rey. Mi hermano, él no se quedó en la tumba. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 11 me llama muchísimo la atención lo que escribe el apóstol Pablo acerca del Espíritu de Dios, cómo quiere resucitarte a ti y resucitarme a mí, cómo Él quiere levantarnos. Permíteme por favor leerte lo que dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 11. Dice la palabra del Señor: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mi hermano, quizá usted y yo en nuestra propia condición humana estábamos muertos en delitos y pecados, pero vino el Espíritu Santo. Y Él quiere llegar a tu vida, venir a tu vida, tocar tu corazón, para simple y sencillamente decirte y decirme y decirnos: ya no eres creación, ahora eres hijo, ahora eres hija. Muchas aflicciones son las que padece el justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Sabes quién padeció hasta la última gota de su sangre? Jesús. Lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Pero aunque Él padeció, no se quedó en la cruz. Aunque Él padeció, no se quedó en la tumba. Aunque Él padeció, no se quedó muerto. Él salió de la cruz, salió de la tumba y salió de entre los muertos. Y Él vive, y vive para levantar su nombre en alto. Y Él está buscando que tú y yo seamos esas personas que levantan su nombre en alto. Mi hermano y mi hermana, no hay una victoria más grande que la victoria del Señor Jesús. Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. El Señor Jesús venció la muerte. El Señor Jesús venció el pecado. El Señor Jesús venció absolutamente todo lo que nunca había sido derrotado. Él lo venció para liberarte a ti y liberarme a mí de la maldición del pecado, de la muerte y de la separación eterna de Dios. Él lo hizo por amor. Por eso es un sacrificio que trajo salvación y dio resurrección. Yo quiero que vayamos al tercer y último punto de esta predicación. El tercer punto de esta predicación tiene como título: hay un camino de salvación. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 15. Yo quiero que vaya conmigo un instante, por favor. La palabra del Señor dice así: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Escuche, venimos a la parte más bonita de la predicación. Hay un camino de salvación. Quiero leer algo. Dice: solo cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador podemos recibir vida eterna. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay dos condiciones. La primera, creer. Más a todos los que le recibieron, que es la primera, recibir. Y la segunda, creer. Más a todos los que le recibieron, ¿en dónde? En su corazón. A los que creen en su nombre. Creer que el Señor Jesús tiene el poder para sacarte a ti, para sacarme a mí de la maldición del pecado y de la muerte. A eso se refiere la palabra. Escúchame. Quiero decirte algo. Y es algo importante. El Señor está esperando por ti. Está esperando por mí. Porque tú y yo tomemos una decisión que puede cambiar totalmente nuestra vida. Solamente cuando amamos al Señor de corazón, Él viene y transforma nuestras vidas. No me quiero demorar en este punto. Yo quiero invitarle que hoy le digamos al Señor Jesús de todo corazón: yo quiero que tú vengas a mi vida y habites en mí. El libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice la palabra del Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Quise hacerme al lado de una puerta
para poder decirte, Él está llamando a tu puerta. Quise ubicarme cerca de la puerta con ese único propósito. El Señor está llamando a la puerta de tu corazón. Tú decides hoy si le abres la puerta y permites que Él entre en tu vida y transforme tu vida. ¿Sabes? Muchas personas dicen, Dios, yo estoy muy joven. Otros dicen quizá, Señor, tengo una carrera por delante, todavía tengo vida. Cuando pasen los años ya te busco. ¿Sabes? No esperes demasiado tiempo y no juegues con aquello que se llama salvación. Hoy es el día de recibir a Cristo en tu corazón. Hay una canción que va a comenzar a sonar de fondo. ¿Sabes? No hay nada más tremendo que saber que aquel que es el creador de la vida dio su vida en la cruz por ti y por mí. ¿Sabes? Yo quiero que por un momento, si puedes hacerlo, si quieres cierra tus ojos, o si lo puedes hacer, imaginarlo con los ojos abiertos, bueno, como tú lo quieras hacer. Yo quiero que por un momento tú te imagines cómo sería la escena cuando Jesús está allí en el monte del Calvario. Imagínate por un instante cómo es esa escena donde el Señor Jesús, con sus brazos extendidos, partidos de aquí, separados, porque al extender sus brazos al máximo, lo desencajan del brazo y prácticamente queda partido. En las películas nos dicen que al Señor le colocaron un clavo acá. El clavo era aquí, en el encaje entre lo que sería la mano y el brazo. Era un dolor terrible. El clavo en sus pies. Para poder respirar, el Señor Jesús tenía que empinarse y luego tomar respiración. Y era un proceso supremamente doloroso. Respirar era una tortura para el Señor Jesús. Todo eso Él lo hizo por ti y por mí. Todo eso Él lo pasó y lo soportó en amor a ti y por amor a mí. Él no necesitaba estar en la cruz. Él no tenía que ir a la cruz. Pero Él decidió ir a la cruz. El Señor en el libro de Lucas capítulo 22, ya te dije el versículo, el libro de Lucas capítulo 22, versículo 41 al 43, el Señor dice la palabra que Él se fue a un lugar apartado como de la distancia de un tiro de piedra. Y estando allí, Él lloraba y oraba con agonía en su corazón, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y quiero volver a preguntarte, ¿estás dispuesto? O más bien, ¿qué estás dispuesto tú o qué estoy dispuesto yo a dar por Él? ¿Podemos dar nuestro orgullo? ¿Podemos entregar los sueños egoístas que quizá tenemos tú y yo todavía? ¿Podemos entregar aquellas cosas que pensamos que son valiosas pero que en verdad no lo son? ¿Sabes? Jesús entregó hasta la última gota de su sangre. La Biblia dice que cuando el soldado atravesó el costado de Jesús, salió agua revuelta con sangre. Eso quería decir que en su cuerpo ya no quedaba más sangre. Por eso sale revuelta con agua, o más bien agua revuelta con sangre, porque ya no había sangre en su cuerpo. Cuando una persona es herida, ya sea con arma blanca o con un disparo, el reguero de sangre es inmenso. En cuestión de segundos hay una mancha impresionante en el lugar de la herida. Y si la persona cae al piso, hay una mancha inmensa de sangre en el lugar donde cae el cuerpo. Jesús estuvo botando sangre, derramando su sangre más de 12 horas. Muy cerca de las 24 horas. Por lo que te dije al comienzo, su tabique fue destruido cuando el soldado romano lo golpea con su bastón. El tabique del Señor Jesús es destruido inmediatamente y Él comienza a derramar sangre.
Inmediatamente lo toman los soldados romanos, le rompen, le quitan su vestidura, perdón, no la rompen, le quitan su vestidura y comienzan a maltratarlo. Al punto que hay un verso en el libro de Juan donde él le pregunta a un soldado, bueno, ¿y por qué me golpeas? Y la Biblia dice que ellos llegaron y empezaron a hacer mofa del Señor y lo vendaban y lo golpeaban en la cara, y lo escupían y le decían, bueno, profeta, ahora dígame quién fue el que le pegó. Todo eso lo sufrió por ti y por mí. Cuando el Señor exclama en la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu, quiere decir que ya en él no había nada de sangre. Su cabeza había sido herida por la corona con espinas. Cuando él daba un paso, dejaba sangre por el camino. Cuando él iba por un lugar, la sangre de su cuerpo era vertida completamente. Cuando él es clavado en la cruz, la sangre de su cuerpo es vertida completamente. Yo quiero decirte, eso no fue porque no hubiese nada que hacer. Eso fue porque Él te ama. Yo quiero que por un momento, si tú reconoces el amor del Señor, ahora sí te quiero pedir que cierres tus ojos conmigo, por favor, y le digas al Señor, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Hoy, Señor, yo reconozco que me he alejado de ti y que he hecho según mi voluntad y no según tu propósito. Hoy, Señor amado, yo vengo delante de ti a decirte, por favor, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, porque yo soy el primero en pecar. He pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy te pido, Padre, que por favor me laves y me limpies una vez más con la sangre de Jesucristo. Yo quiero invitarte a que tú le digas hoy, Señor, hoy abro mi corazón a ti y te invito para que tú vengas a mi vida, para que tú mores en mi corazón, para que hagas de mi corazón tu morada, que allí, Señor amado, en el trono de mi corazón te puedas sentar tú y ser el rey de mi vida, Señor. Hoy rindo mi vida a ti, mi voluntad a ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Hoy te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que cuando tú me llames yo te pueda responder, Señor. Y así estar seguro, Señor, que si hoy muero, estaré en tu presencia para siempre. Pero que si vivo, será para estar contigo también por siempre, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, porque ya no soy creación de Dios, ahora soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo de la muerte y del temor. Hoy puedo decir, ahora soy hijo o hija de Dios. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que ya tenemos nuestro canal en YouTube, donde nos pueden encontrar como Encuentro con Jesús. Haz clic en la campanita para suscribirte, dale un me gusta a este video y compártelo con tus familiares y amigos. Así aportas y colaboras con nuestro servicio a la obra de Dios. También tenemos nuestro correo electrónico encuentroconjesus5@gmail.com, donde nos pueden enviar sus solicitudes de oración por las cuales estaremos orando sin cesar. Les agradecemos por disponer este tiempo para compartir del Señor y los esperamos la próxima semana. Gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo para todos.